Shadia, tu voz no es importante. Esta es solo una de las muchas creencias que tenemos y en específico esta me ha acompañado por mucho tiempo. La historia empieza alrededor de los 2 o 3 años cuando asistí al jardín infantil y en un momento la voy a compartir porque es una creencia que ha permanecido y ha ido trascendiendo en diferentes etapas de mi vida. Porque muchas veces las cosas no van como deseamos. Muchas veces sentimos que algo nos está frenando y no sabemos exactamente qué es. Tendemos a buscar soluciones afuera y muchas veces nos detenemos a pensar un momento, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy creyendo de mí? ¿Qué está afectando ese resultado, ese proyecto o simplemente nuestra paz y tranquilidad? Hoy comparto contigo parte de esa historia y las 4 cosas que para mí son claves para poder trascender esas creencias. Al final te comparto una pregunta, wow, es muy poderosa porque te permite fácilmente reconocer mucho de eso que tenemos dentro y que muchas veces está en nuestro subconsciente y no es tan fácil verlo. Te va a ayudar muchísimo si te abres a sentir y a explorar lo que hay dentro de ti. Y si es tu primera vez aquí, mi nombre es Shadia Hill, soy coach de vida y te acompaño en este espacio a crecer, a soñar en grande, a transformar tu vida mientras yo sigo transformando la mía. Te invito a suscribirte al canal, a seguirme en Instagram y activar la campanita para no perderte de nada. La historia del jardín infantil y cómo esta influyó por mucho tiempo en mí, en mis decisiones, en mis sueños, proyectos y simplemente en la forma de estar en el mundo. Resulta que al año y medio ya yo asistía a un jardín infantil. En la jornada de la mañana pues mi mamá estaba trabajando. Resulta que en ese momento es como cuando los niños empiezan a hablar, ya más fluido, y yo usualmente tendía a ser una niña más bien callada, que hablaba cuando estaba en confianza, aquí en mi casa, pues bailaba, cantaba, compartía con mis primos. Sin embargo, cuando estaba en un ambiente que aún no me sentía como en confianza, tendía a ser más bien callada. Incluso hoy en día a veces sucede. Entonces, la profesora en ese momento, como la directora de grupo, preocupada por mí, por el desarrollo de mi lenguaje verbal seguramente, me invitaba a participar. Sin embargo, la forma en la que lo hacía, pienso yo hoy en día, después de haber estudiado educación infantil, no era la más acertada. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en ese momento es que ella me invitaba, sin embargo, usaba términos que para un niño son muy fuertes. Por ejemplo, ella decía, cuando me invitaba a participar y yo no lo hacía, no abría mi boca para hablar, ella lo que decía, bueno, vamos a escuchar a la muda, vamos a ver si la muda hoy no se le comieron la lengua a los ratones y todo este tipo de comentarios delante de todos los otros niños que en su momento pues se reían, porque obviamente si la profesora decía, no, que un ratón, que se le comieron la lengua. Entonces, lo que sucedió es que yo, pues eso es lo que luego, hablando con mi mamá, lo que hablo con la psicóloga, pues yo no me acuerdo exactamente de todos los detalles, sin embargo, después de muchos años, ellos me cuentan y resulta que yo dejé de hablar en la escuela, en el jardín, pues 1 año y medio, 2, 3 años. Ahí estuve hasta los 4 años y lo que pasó fue que yo literalmente no abría la boca, solo abría la boca para comer. Y ahí estudiaba una prima y con ella era la única persona con la que yo hablaba. Entonces, así sería la magnitud de la situación que en el jardín le decían a mi mamá, pues los directivos, que les mostrara evidencias mías en la casa de que yo sí hablaba, porque ellos estaban preocupados y me querían remitir a donde el médico para verificar que no tuviera ningún trastorno. Entonces, bueno, pues claramente yo hablaba y gritaba como un niño a esa edad y pues mi mamá me llevó al psicólogo y toda esto porque pues también estaba preocupada. Y lo que me dice mi mamá que la psicóloga le dijo en su momento era que yo estaba muy bien, que simplemente
yo había decidido no expresarme porque no me sentía segura en ese lugar. Y como en forma de protección, como la persona me estaba constantemente refiriéndose a mí como la muda, como la que se le comieron la lengua a los ratones. Entonces, que yo en forma de protección, lo que hice fue callar, como que no le quería dar el gusto a la profesora. Y ese fue el mecanismo de defensa que una niña de 2 años encontró en su momento. Yo seguía hablando poco. Cuando ya paso al colegio pues más grande, entre los 4 y los 5 años, ahí también estaba mi prima. Y yo lo que hacía era que me comunicaba a través de ella. O sea, yo interactuaba con los niños, con mis compañeras. Sin embargo, ya cuando se trataba de hablar, o sea, el lenguaje específicamente verbal, era un volumen muy bajito y me costaba. Entonces, si yo quería jugar a las escondidas, le decía a mi prima que le dijera a mi amiga que queríamos jugar a eso. Con los años empecé a hacerlo ya mucho más natural y llegó un punto en el que ya pues compartía, hablaba. Sin embargo, siempre me costaba, y cuando las profesoras me invitaban en esa época en la etapa donde estamos aprendiendo a leer, entonces, no, que allá, Shadia, por favor, continúa la lectura, en muchas ocasiones me daba un pánico muy grande y hay veces que lo hacía, había veces que no. Entonces, muchas veces me decían, no se te escucha, no se te escucha. Sin embargo, lo que un niño puede crear, o sea, la creencia que puede aparecer ahí, que se puede como configurar en nosotros ahí, no es que no se escuche porque el volumen está muy bajo. Si tú te dicen no se escucha, un niño en su mundo puede creer es que tu voz no importa, nada de lo que dices es importante, no tienes nada que aportar. Entonces, algo tan simple muchas veces, eso es lo que pasa con los niños, que lo interpretan dependiendo de lo que ellos sientan, hayan visto, de muchas cosas. Y ese fue el comienzo de esa creencia. Obviamente influyó en muchas cosas. Más adelante de pronto había eventos a los que quería asistir. Sin embargo, el hecho de pensar en qué iba a decir, en que lo que yo fuera a decir era importante o no, que si valía la pena o no, me frenaba y no lo hacía. Luego llega a la universidad y en una de las clases de uno de los mejores profesores que tuve, nos hace ir a mucho tiempo atrás y me di cuenta que he decidido estudiar en ese momento educación infantil porque yo quería escuchar a los niños, que los niños se sintieran escuchados, no solo con su lenguaje verbal, con todo lo que hacían, con las múltiples formas en las que ellos se comunican. Y yo quería ser otro tipo de docente o de profesora que acompañara de una forma más amorosa a esos niños. Y así, a lo largo de mi vida me he ido encontrando con cosas. Entonces resulta que hoy en día, aún a veces llega esa vocecita, ese miedo que siempre va a estar ahí. Simplemente aprendemos a trascenderlo. Aprendemos a actuar aun cuando a veces yo escuche, ok, Shadia, vas a grabar ahora un video y si nadie lo ve, y para qué, eso no le va a servir a nadie. Todo eso llega aún a mi mente, que viene a partir de esa creencia de que, Shadia, lo que tú estás diciendo no es importante. Y aún así, ya después de todo el recorrido que he hecho, de todos los mentores, terapia, sanación de creencias, todo lo que he venido haciendo y mi trabajo en realidad diario, ok, ya puedo, digo, no, gracias mente, gracias por compartir esos miedos, me quieres mantener en un estado de confort, me quieres mantener cómoda, sin embargo yo sé que yo estoy al servicio de otras personas, yo sé que esto puede ayudarle a otras personas y por eso lo hago. Entonces, ahí empieza esa creencia y a partir de ahí, ¿qué sucede? Que el hecho de que pueda hacer esto es maravilloso y por eso en este video te voy a compartir esas 4 cosas que para mí son esenciales cuando no sabemos exactamente qué sucede. Digamos que para mí
es el hecho de que a veces me cuesta expresarme, lo dudo mucho, se me ocurren 50.000 escenarios en mi cabeza, pero para otra persona, para ti de pronto es, eh, mm, quiero construir una relación sana de pareja y de alguna forma no se me da y no sé por qué, o quiero mejorar mis finanzas y no, al contrario, siento que cada vez van peor, intentamos mirar hacia afuera, hacia qué negocio podemos hacer, de qué otra forma generar ingresos, y eso está genial, está perfecto. Sin embargo, muchas veces nos cuesta mirar hacia adentro, porque todo lo externo se construye internamente. Queremos resultados, queremos ver lo material, ya el resultado. Sin embargo, todo comienza en nuestro interior. Entonces, muchas veces pasa eso. Tenemos muchas creencias, tenemos muchas limitaciones y no las hemos reconocido para poder empezar a sanarlas y a trascenderlas. Esas 4 cosas son para eso. Es lo que me ha funcionado a mí y lo que le funciona a muchísimas personas allá afuera. Número 1. Hacer del desarrollo personal una prioridad en nuestra vida. Porque resulta que todos queremos sentirnos más conformes en algún área, ya sea relacionado a nuestra salud, a nuestras finanzas, a las relaciones, al amor, o simplemente hay veces en los que solo queremos sentirnos en paz, en tranquilidad, en armonía en nuestro día a día. Independientemente de qué sea eso en lo que quieras poner tu atención en este momento para poder vivir en propósito, porque si no vamos por la vida como en piloto automático. Empieza dentro de nosotros, como te comentaba hace un momento. Muchas veces queremos cambiar algo y nos vamos primero a ver qué puedo hacer externamente. Quiero generar más ingresos, lo cual es fantástico. Sin embargo, solo me enfoco en las opciones que tengo. Este negocio, invierto en esto, puedo crear esta empresa, puedo empezar este emprendimiento. Y eso es fantástico. Sin embargo, no nos detenemos un momento a mirar qué sucede dentro. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Qué creencias limitantes tengo respecto al dinero? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor que de alguna forma puede estar bloqueando ese flujo constante de dinero? Así aplica para todo en la vida. Por ejemplo, en las relaciones. No, es que no conozco a nadie, como que no, siento como que no hay nadie bueno para mí en este momento, nadie cumple mis expectativas. Me creo todo un mundo de razones y no me detengo a pensar un momento, ok, ¿qué creencia puede haber detrás de mí respecto al dinero? Si de pronto simplemente es una creencia como las relaciones son muy complicadas, el amor es muy difícil, está muy difícil encontrar un buen hombre, una buena mujer en este momento. O sea, hay muchísimos tipos de creencia que pueden surgir y que muchas veces no nos damos cuenta, pero que sí tienen un impacto gigante en cómo nos mostramos al mundo, en lo que atraemos a nuestra vida. Entonces, por eso, hacer del desarrollo personal tu prioridad es fundamental para lo que sea que quieras hacer. ¿Y cómo se ve esto en el día a día? Pues libros, entrevistas, podcasts. Algo que me encanta hacer a mí, por ejemplo, es conectar con personas que admiro. De repente escuchar una entrevista, ver qué ha hecho esa persona, cómo ha sido su proceso, qué hace, a qué se dedica. Eso es maravilloso porque te conectas de alguna forma. Si no tienes personas con las que admiras muy cerca a ti, puedes, hoy en día hay 50.000 opciones para hacerlo. Hacer ejercicios de autorreflexión, ir a terapia, tener un mentor en lo que sea que quieras aprender o simplemente hacer ejercicios que te permiten constantemente conocerte mejor. Es lo que yo he venido haciendo durante ya varios años y lo sigo haciendo porque vamos cambiando, y estos ejercicios que te permiten autorreflexionar, mirar qué es lo que llevo dentro, qué es lo que quiero, hacia dónde voy, los hago constantemente en mi día a día porque vamos cambiando, nos vamos convirtiendo en otra persona y es muy importante hacerlo para poder estar en propósito, en presencia. Si no, es muy fácil caer en ese piloto automático en el que pasa un día, pasa el otro y parece que todo fuera igual y no nos detenemos un momento a mirar, ok, me voy a enfocar en esto, en las relaciones, me voy a enfocar en el dinero, me voy a enfocar en mi proyecto personal, mi proyecto profesional, que me está bloqueando a mí dentro para obtener ese resultado.
porque definitivamente todo lo externo se crea internamente. Para poder tener ese sueño, ese proyecto materializado, necesitamos mirar hacia adentro. Número 2, y está muy relacionada al desarrollo personal, y es atrevernos a cuestionarnos y a replantearnos todo aún en la incomodidad. ¿Por qué? Porque yo te puedo compartir que hay muchos recursos, herramientas que te permiten conocerte mejor. Sin embargo, no quiere decir que sea lo más fácil y divertido. Resulta que hay muchas cosas que de pronto recordamos, pero no las teníamos presente en el momento. Y hay muchas otras cosas que quizás en algún momento de nuestra vida lo bloqueamos, no lo recordamos, pero sigue en nuestro inconsciente. Entonces, cuando estamos frente a un proceso, sanando creencias, conociéndonos más, mirando mucho más profundo, suele ser incómodo, suele haber incomodidad, resistencia. Una parte de nosotros quiere seguir protegido, quiere seguir en un lugar seguro. Mejor no me entero de tanto allá atrás en el pasado. Mejor no voy hacia allá porque no puede ser tan chévere, no puede ser tan cómodo. Pueden salir lágrimas, puede haber como una explosión de emociones y sentimientos. Sin embargo, allí, cuando hay algo que te genera resistencia, como que dices, no, mejor lo hago más tarde, no, eso no me va a servir, no, hay otras cosas que tengo que hacer, ahí es una señal enorme de que hay una oportunidad de crecimiento maravillosa. Eso me pasa muy seguido a mí. Por algo hay una frase que dice, la luz que estás buscando, las respuestas que estás buscando está en el trabajo que estás evitando. En realidad es la magia que estás buscando, está en el trabajo que estás evitando. Eso que te genera resistencia, eso que a veces no quieres hacer, ahí hay una oportunidad maravillosa, enorme de crecer, de llegar a un siguiente nivel en tu vida. Por eso estás dispuesto a cuestionarte, a preguntarte, a replantearte todo, aún en la incomodidad. Inténtalo. Número 3. Rodearte de personas que te inspiren, tener un mentor que admires, con el que conectes. Esto ha hecho la diferencia en mi vida. Yo les comparto que en los momentos en los que más he crecido, en los que más he conectado con mi propósito, en los que más he expandido y he evolucionado como ser humano, ha sido cuando he estado acompañada de un mentor, cuando he estado en comunidad, porque muchas veces sabemos qué tenemos que hacer y lo tenemos claro. Sin embargo, es mucho más fácil abandonar si estamos solos, si no hay alguien que nos esté acompañando, que nos esté guiando, alguien que ya haya pasado por eso y que ahora te ahorra algunos pasos y lo hace más sencillo, fácil y práctico para ti. Aquí tengo una frase que leí hace unos días y dije, wow, qué poderosa. Dice, un mentor es alguien que ve más talento y capacidad en ti del que tú ves en ti mismo y te ayuda a sacarlo a la luz. Bob Proctor. Eso es un mentor. Entonces, cada vez que tengas la oportunidad de conectar con alguien con el que de verdad sientes algún tipo de afinidad, que de pronto su historia de vida hay algo en lo que conectas con él o con ella, contáctalo, hazlo. Y es lo que yo hago actualmente, porque sé el poder tan impresionante que tiene tener un acompañamiento en cualquier área de nuestra vida, en lo que sea que quieras transformar. Hace la diferencia y te hace acelerar tus procesos. No lo dudo en ningún momento, por eso cada vez que tengo la oportunidad de asesorarme, de certificarme, de tener alguna mentoría, lo hago, lo sigo haciendo. Si me preguntas en qué es lo que más invierto yo, te puedo asegurar que es en eso, es en educar, es en conocerme más a mí mismo en diferentes áreas y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago y lo pago con el mayor de los gustos, porque cuando inviertes en ti, todo el resto de tus áreas, todos tus procesos aceleran. Por cierto, ¿recuerdas la historia que te estaba contando de cuando era niña, de que mi voz, de que no hablaba? Todo esto gracias a una mentora hace 2 años, Karen Hoyos. Con ella pude trabajar esto y empezar a comunicar mi mensaje, empezar a servir a las personas a través de mi mensaje, a hacer mentorías, a crear cursos, a hacer este canal de YouTube. O sea, imagínense
el impacto de un mentor, de alguien que te ayude a ver tu luz que a veces tú no puedes ver. 4. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando estamos en esos procesos, sanando creencias, sintiéndonos mejor con nosotros, con nuestra vida en este momento, tendemos a creer que cuando sanamos, ya ese pensamiento, ese miedo ya no va a volver a aparecer en ningún otro momento. Y resulta que no es así. Por ejemplo, con la creencia que les estaba contando de, Shadia, tu voz no importa, mi voz no es importante, mi voz no se escucha. Yo creía, ok, la he trabajado tanto por tanto tiempo, la he sanado con diferentes herramientas, con diferentes técnicas, con diferentes acompañamientos, lo hago todos los días. Sin embargo, hay momentos en los que aparece, hay momentos en los que digo, no, no voy a hacer ningún video, no voy a hablar de nada, no, mejor en esta reunión social no digo nada, como que Shadia, cállate, eso que vas a decir no importa, no es relevante, no tienes nada que aportar. Eso sigue pasando, simplemente pasa menos frecuente. O cuando sucede, ya yo tengo la capacidad para decir gracias, mente, ego, por compartir. ¿Me quieres proteger? Yo sé que mi voz es importante, yo sé que mi voz se escucha, yo sé que tengo algo que compartir al mundo, sé que puedo ayudar a muchas otras personas. Entonces, va a aparecer, o sea, en la medida que sanamos, nuestras creencias también como que evolucionan con nosotros. Por ejemplo, en el área de las finanzas, de repente yo tengo la creencia de eh, generar $2,000 es muy difícil, es imposible. Generar $2,000 al mes, por ejemplo. No, eso es en el país donde estoy, no el gobierno. O sea, se me ocurren 50,000 excusas, es imposible, es muy difícil, me requeriría mucho tiempo. Por ejemplo, esa es una creencia. Resulta que tú la trabajas, tienes un proceso y te liberas de ella, por ejemplo. Y ok, logras de alguna forma generar esos $2,000 al mes, constantemente. Resulta que ya para ti es lo normal generar esos $2,000. ¿Y qué sucede? Que ahora de repente la creencia ya no son 2,000, digamos que son 5,000. No, digo, bueno, ya creas 2,000, ahora vamos por esos 5,000. No, $5,000 no, es imposible. En el momento en el que estoy en mi vida es imposible. Ahí tu creencia ha evolucionado, está llegando a un siguiente nivel en tu vida y asimismo tus creencias también van evolucionando contigo porque nosotros vamos cambiando. Así que esto es algo hermoso porque no es algo que haces y ya olvidaste, simplemente se convierte en un hábito en nuestra vida. Es lo que tenemos que ir haciendo constantemente. Hablarnos lindos en el espejo. Aquí te comparto un reto sobre el trabajo del espejo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Y ser compasivo contigo mismo. Cada vez que hay un momento en el que el miedo quiera convencerte de lo contrario, de lo que tú sabes que quieres, de lo que tú sabes que te llena el corazón. Gracias, yo sé que puedo. Y la pregunta que te prometí al comienzo del video. Esta es una pregunta que te invito a hacértela en un momento en el que puedas estar unos minutos en silencio, que sabes que no vas a tener ningún tipo de interrupción. Y te invito a respirar profundamente antes de hacerla, 5 respiraciones profundas y atreverte a ser tú, a mostrarte tú vulnerable, porque es muy fácil a veces ponernos máscaras, buscar las respuestas más lógicas, más razonables. Sin embargo, cuando podemos conectar con lo que realmente está dentro de nosotros, es maravilloso. Y esta simple pregunta es demasiado poderosa porque tú la escuchas y parece muy simple, como que esto, ¿qué tanto puede hacer esto? Nos puede decir nuestra mente. Sin embargo, si la respondes a conciencia, si la respondes naturalmente, sin estar buscando y buscando la respuesta correcta, simplemente lo primero que te venga en la mente, escribe, tiene un gran poder porque te va a ayudar a reconocer muchas creencias y simplemente con el hecho de reconocerlas les vamos quitando el poder. Reconocer es el primer paso para sanar cualquier cosa en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿por qué creo
que lo que deseo no es posible para mí, o porque creo que lo que deseo no lo merezco. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Shadia Gil y aquí estoy para servirte. Gracias por acompañarme y nos vemos en un siguiente video. Aquí te dejo el botón para suscribirte. Recuerda que cualquier cosa que necesites también me puedes contactar por Telegram en el enlace que te voy a dejar abajo. Gracias.